Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla de Tiva Café. Un poco la idea de estas charlas es tratar acerca de un artículo científico, tratar acerca de una revisión bibliográfica, algún paper que yo generalmente la semana voy leyendo, y la idea de estas charlas es compartírselas con ustedes, porque a veces en la clínica diaria, entre otras cosas que vamos haciendo, no podemos leer sobre todo. Entonces un poco mi idea es compartirle mi conocimiento, lo que yo voy leyendo en estos días, armar una presentación y compartírselo a ustedes. Por eso denominé estas charlas Tiva Café. Son unas charlas cortitas de media hora aproximadamente, donde le voy a compartir un artículo científico y lo vamos a charlar, y ustedes abajo me pueden comentar acerca de alguna duda o aportar algún comentario y hacerlo de esta manera más didáctico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la dipirona, específicamente un artículo científico que es un metaanálisis. Un metaanálisis se refiere a un conjunto de artículos que fueron recopilados en años anteriores hasta la actualidad. Este metaanálisis es del 2021, donde se recopilaron varios artículos científicos y se juntaron en uno resumido para ver qué es lo que se conoce acerca de algo determinado. En este caso vamos a analizar la dipirona, un fármaco que es bastante seguro, bastante eficiente y bastante barato. Así que vamos a charlar sobre eso. Bueno, hablemos sobre la dipirona, un fármaco lindo, bueno y barato, como dice el dicho, que tiene algunas limitaciones, algunas cosas tenemos que tener en cuenta, pero se puede usar tanto en caninos como en felinos. Este es el metaanálisis que le comentaba, el metaanálisis del uso terapéutico de la dipirona en perros, sus efectos farmacológicos y su seguridad clínica. Como les comentaba, un metaanálisis es una recopilación de artículos, y en este caso se recopilaron 64 artículos que abarcan desde el periodo de 1973 hasta el 2021, y lo que se vio también es que la mayoría de los artículos que hablaban sobre la dipirona están estudiados por los colegas brasileros. Así que se ve que los colegas brasileros utilizan mucho la dipirona como la solemos utilizar acá en Argentina. ¿Cuáles son las características de la dipirona? Es un derivado fenólico. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta con lo que respecta a la metabolización de la dipirona. Es un AINE, lo que quiere decir que es un antiinflamatorio no esteroideo, que inhibe principalmente la COX-3, pero también tiene un efecto en la COX-1, en la inhibición de la COX-1. También tiene efecto en los receptores cannabinoides y en un receptor que se denomina TRPA1, que es muy interesante porque bloquea selectivamente este receptor y nos ayuda mucho para la terapia del dolor neurogénico. La podemos encontrar en dos presentaciones, que venga al 25% o al 50%. Se puede administrar tanto intramuscular como endovenosa, y también viene en formulaciones orales, aunque es muy amarga. Mucho cuidado, colegas, con utilizar la subcutánea, la dipirona, ya que hay artículos que demostraron que al aplicar la subcutánea podemos formar abscesos. Y es un fármaco que nos ayuda para el manejo del dolor leve. La dipirona es un fármaco muy interesante, ya que de por sí cumple un esquema de analgesia multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa en diferentes receptores al mismo tiempo. Pero no es así que no nos puede cubrir dolores muy graves, por ejemplo, cirugías muy complejas. Nos ayuda generalmente para postoperatorios o para la clínica diaria. Es un excelente analgésico visceral, la dipirona, pero bueno, más que nada está indicada para el dolor leve, y en caso que realicemos una escala del dolor, se puede usar como rescate analgésico, pero si no alcanzamos a controlar ese dolor, obviamente hay que combinar con otros fármacos. Les quería charlar un poco acerca de la fisiopatología de la COX-1 y la COX-2. ¿Qué ocurre acá? A través de la enzima fosfolipasa A2, que se puede liberar a través de la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa,
desdobla los fosfolípidos en membrana produciendo el ácido araquidónico. Nosotros sabemos que los corticoides, los fármacos antiinflamatorios esteroides, inhiben esta enzima, fosfolipasa 2, impidiendo la liberación del ácido araquidónico. La COX-1 es la enzima que desdobla el ácido araquidónico y produce endoperóxidos cíclicos. ¿Cuáles son estos endoperóxidos cíclicos? Básicamente son tres. Uno muy interesante a tener en cuenta son los tromboxanos. Los tromboxanos estimulan la agregación plaquetaria y hacen vasoconstricción, un mecanismo innato de la inflamación. También son las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E1, que actúa en la vasodilatación y el dolor, y la prostaglandina E2, que es la que produce la fiebre, da dolor, pero también tiene una función importante en que produce menor ácido gástrico y aumenta la secreción de moco, o sea, la protección del estómago. También un endoperóxido cíclico son las prostaxiclinas o la prostaglandina I2, que actúa como modulador de los tromboxanos. Disminuye la agregación plaquetaria y produce vasodilatación, es lo que da el equilibrio en la inflamación en sí. Y también la desdoblación del ácido araquidónico ocurre por la lipoxigenasa, produciendo estas moléculas lipoxina, leucotrienos, que esto en los AINES no lo vemos inhibido, sí lo vemos inhibido en los corticoides. Hoy en día se sabe que buscamos más la inhibición de la COX-2 más que la COX-1 para evitar estos efectos secundarios indeseables que ocurre con la inhibición de la COX-1, tanto con la inhibición de los tromboxanos, que vamos a tener menor actividad plaquetaria, y también el hecho de que queremos proteger lo que es la mucosa gástrica. Los fármacos que tienen más especificidad sobre la COX-2 evaden estos efectos adversos en menor medida. Por ejemplo, hay un estudio, en este estudio que les estoy mostrando de la fisiopatología de la COX-1 y la COX-2, se demostró que, por ejemplo, en artrosis hay mucha cantidad de COX-2, entonces nosotros al utilizar un fármaco específico de la COX-2 vamos a amortiguar ese efecto de dolor que produce la artrosis y no vamos a tener ningún efecto secundario o reducir los efectos secundarios como son una gastritis, úlceras gástricas y la agregación plaquetaria. Bien. ¿Qué efectos produce la dipirona en los diferentes sistemas? Como les comentaba, la dipirona bloquea la COX-1, inhibe la COX-1 y la COX-3. ¿Qué ocurre con el riñón? ¿Por qué son tan peligrosos, entre comillas, los AINES para el riñón? Bueno, fisiológicamente la prostaglandina, principalmente la prostaglandina E2 y la prostaciclina, lo que hacen es disminuyen la resistencia vascular a nivel del riñón, lo que mejora la perfusión desde la corteza hacia la médula renal, ¿no? Nosotros al inhibir las prostaglandinas estimulamos que haya una vasoconstricción de la médula y mayor irrigación de la corteza. Si esto ocurre por mucho tiempo o de una manera abrupta, puede haber una isquemia a nivel renal y esto puede producir un daño renal. Por eso, mucho cuidado con combinar dipirona-meloxicam, algo que se suele utilizar rutinariamente, porque esto nos puede traer algún daño renal. Por otro lado, en el tracto gastrointestinal, la dipirona tiene bajos efectos secundarios con lo que respecta a úlceras gástricas. Hay estudios que lo han utilizado 7 días, 10 días y no vieron ningún problema a nivel gástrico. Lo que sí, la formulación oral, en gatos específicamente, produce mucha salivación y en gatos y perros lo que se vio es que tienden a vomitar cuando usan las formulaciones orales. En el sistema nervioso lo puse a modo general para explicar un poco el esquema analgésico de la dipirona.
Una de las funciones que más me gusta de la dipirona, que es para lo que más la uso principalmente, es por el efecto antipirético que tiene, porque actúa en el centro termorregulador. Es un efecto muy interesante que tiene la dipirona, que nos hace bajar la fiebre de una manera muy interesante. Y yo generalmente lo utilizo en la anestesia, para rescates analgésicos o para postoperatorio, y jamás vi que la dipirona me haga más hipotermia de la que genera la anestesia por sí, que es un miedo frecuente que escucho en algunos colegas que no utilizan dipirona en la anestesia porque creen que va a bajar la temperatura. Yo la utilizo, no me ha pasado, y lo he visto en artículos científicos que dice que no está relacionado a la hipotermia perioperatoria usando la dipirona. Realmente no funciona así. Ese es un efecto muy interesante que tiene. Bueno, también como les contaba anteriormente, el efecto de analgesia multimodal que produce la dipirona, tanto a nivel de los receptores cannabinoides, CB1, los TRP1, el efecto antiinflamatorio que tiene, muy interesante la dipirona para utilizarla. En la coagulación, guarda acá, lo mismo que les contaba anteriormente, la dipirona actúa a nivel de la COX-3, inhibiendo la COX-3 y la COX-1. Tenemos un efecto en inhibición de los tromboxanos. Se sabe que dosis de 25 mg kilo inhiben los tromboxanos, y esto ocurre que vamos a tener una disminución de la coagulación por lo menos 2 horas después de administrar la dipirona. Esto se potencia si nosotros combinamos dipirona meloxicam. La inhibición de la coagulación puede durar hasta 6-8 horas, así que mucho cuidado con estas combinaciones. Y bueno, en el estudio que se han hecho de células sanguíneas, principalmente en acciones de la médula ósea, en perros no ha habido ninguna alteración hematopoyética ni hematológica. Diferente ocurre en humanos. En humanos se sabe que puede hacer aplasia medular, la dipirona tiene ciertos cambios hematopoyéticos, por eso en que en ciertos países está prohibida la dipirona o metamizol, como también se conoce. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido el uso de la dipirona por este efecto. Lo que los colegas estadounidenses tienen una dificultad para acceder a la dipirona, cosa que no ocurre, por lo menos acá en Argentina, que sí se comercializa y nosotros lo utilizamos mucho para perros, que este problema no lo tenemos para nada. Luego, ¿qué ocurre con el metabolismo y la excreción de la dipirona? Algo muy importante a tener en cuenta, porque acá hay unas claras diferencias entre perros y gatos. ¿Qué ocurre? Como ustedes bien saben, el metabolismo en general de todos los fármacos ocurre en dos fases. La fase 1, que es la fase de la biotransformación, que se puede dar de tres maneras: a través de la reducción, de la oxidación y de la hidrólisis. La dipirona, lo primero que le ocurre es una hidrólisis, dando este compuesto que es el 4-metilamino antipirina, que tiene un efecto, sigue teniendo un efecto antipirógeno, sigue teniendo un efecto antiinflamatorio, lo sigue conservando. En la segunda fase, que acá donde quiero que presten más atención, que es la fase de conjugación. Acá actúa principalmente la N-acetiltransferasa, produciendo la acetilación, que los perros la tienen perfecto, no tienen ningún problema para metabolizar la dipirona para posteriormente excretarla. Sí, en gatos. Los gatos, como ustedes saben, son deficientes en esta enzima, la N-acetiltransferasa, que es la que produce la acetilación. ¿Por qué les digo esto? Tengan mucho cuidado con los intervalos posológicos que utilizan con la dipirona. En perros, yo principalmente las suelo utilizar cada 8 horas. En gatos, dosis menores, 15 mg kilo, como muy seguido, cada 12 horas, y depende cómo esté el hígado de ese gato. Si no, cada 24 horas. Es excelente la dipirona en gatos, da muy buena analgesia visceral, muy buen efecto antipirético. A mí, yo lo utilizo mucho, pero con estos recaudos. Bien, y acá para finalizar les quiero mostrar los estudios que se han analizado en este estudio de metaanálisis, principalmente, valga la redundancia, y para qué se utilizaron, ¿no? Acá ven todos los estudios.
las combinaciones que se han utilizado, en qué momentos se han utilizado, y los intervalos, la vía de administración, la dosis. Es muy interesante para que tengan en cuenta, ustedes saquen sus propias conclusiones también. Está bueno. Como ven, se utiliza tanto para postoperatorio como dolor oncológico, que es una nueva clasificación de dolor que se sabe hoy en día. El dolor oncológico anda muy bien la dipirona, principalmente por este efecto de inhibición del TRPA1, la liberación de opioides endógenos. Está muy interesante. Bueno, este fue el metaanálisis de la dipirona. Espero que te haya servido, que te haya agregado valor. Y si sabes algo más sobre la dipirona que no fue nombrado en este artículo, o tenés alguna duda acerca de la misma, puedes comentarlo abajo, que yo te lo voy a responder en cualquier momento. Y también comentarte que arriba en la descripción de Instagram hay una opción que se llama Linktree. Ustedes pueden ingresar ahí y hay una opción que dice cafecito. Si en este video aprendiste algo o te gusta este contenido y querés que siga subiendo más de estas charlas sobre algunos medicamentos, revisiones, artículos nuevos o bueno, algunas maniobras también, agradecería si puedes compartirme un cafecito, ya que estas charlas son gratuitas. Así que bueno, les agradezco mucho y nos veremos pronto. Adiós.